incendio. Básicamente, ¿qué es lo que se da en estos casos? Se da lo siguiente: los aceros tienen la propiedad o la característica de que el módulo de elasticidad es una función de la temperatura del material. Y van a ver acá, como inicialmente es 2 millones, como usualmente lo consideramos, ¿verdad? Y a partir de ahí va bajando en función de la temperatura. O sea, básicamente a partir de una temperatura de 200 para adelante, ya va bajando el módulo de elasticidad. Esto es muy interesante, ¿verdad? Es muy interesante, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que la resistencia al pandeo es una función del módulo de elasticidad. ¿Ustedes se acuerdan de la fórmula de Euler? Que era pi cuadrado por E sobre lambda cuadrado, ¿verdad? Entonces, básicamente la resistencia al pandeo es directamente proporcional al módulo de elasticidad. Si entonces durante un incendio esto se vuelve tan caliente, por ejemplo, no sé, a los 90 minutos la temperatura es 1000 grados, el módulo de elasticidad del acero bajó a 500.000, de 2 millones a 500.000. O sea que nuestra resistencia al pandeo básicamente se dividió en 4, ¿verdad? Y eso es un efecto muy importante. Como dice, la estabilidad de un edificio puede verse afectada por ese incremento de temperatura de un elemento estructural. Es más, algunas fuentes, algunos libros dicen que ese fue el mecanismo de colapso de las Torres Gemelas después del impacto de los aviones. Si bien los edificios no colapsaron por el impacto de las cargas enormes, o sea, de los aviones, el mecanismo que se dio fue que las columnas, que eran de acero, con el tiempo se fueron calentando a una temperatura de 1000 grados o algo parecido a eso, no sé bien cuál fue la temperatura del incendio, pero la temperatura elevada hizo que disminuya el módulo de elasticidad de los pilares y que finalmente los de los niveles que estaban en incendio terminaron pandeando. Y obviamente una vez que pandeen los pilares a un nivel, lo que está por debajo ya se viene abajo también, ¿verdad? Simplemente por la carga de impacto del nivel que está encima. Entonces, ven que es un mecanismo de colapso para nada despreciable. Pasó y seguramente va a seguir pasando en algunas cosas, pero se puede prever la resistencia también para estos casos. Y es lo que vamos a hacer en este ejercicio. En este ejercicio vamos a ver qué carga puede soportar el pilar y cuánto tiempo duraría en caso de un incendio. ¿Entiende el ejercicio? ¿Alguna consulta sobre esto o los gráficos? ¿Algo que no se entienda bien? Ninguna. Ok, bueno, tenemos en este caso una sección I o doble T, como le quieran llamar, que tiene las propiedades que se muestran acá en la figura, ¿verdad? Y también nos da la altura H, esta altura H de 120 que vamos a necesitar después para el pandeo en la flexión compuesta, ¿verdad? Y básicamente tenemos una situación similar al ejercicio anterior. Tenemos pandeo con flexión compuesta sobre el eje X y tenemos pandeo con compresión simple en el eje Y porque no hay momento flector sobre el eje Y. Ahora, ¿cómo vamos a encarar este ejercicio? Para el ítem A, que nos pide la temperatura máxima a la cual puede ser sometida el pilar para que éste no falle. Entonces, la carga está dada, ¿verdad? La sección está dada. Lo que nos pide es la temperatura máxima. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es determinar cuál es el módulo de elasticidad que necesitamos, ¿verdad? Y una vez que tengamos el módulo de elasticidad que necesitamos, vamos a ver a qué temperatura corresponde ese módulo de elasticidad, ¿verdad? Eso vamos a hacer para el primer ítem del ejercicio. Luego, para el segundo ítem del ejercicio, ya es cuestión simplemente de ir a este gráfico. O sea, si a mí me sale que yo necesito un módulo de elasticidad de 1.000.000, entonces voy a ver acá, voy a ver la temperatura que va a ser 700 aproximadamente. Entonces me voy acá a mi curva y veo a qué tiempo la temperatura es 700. Sería acá. 700, 700 aproximadamente, no sé, a los 15 minutos puede ser 500, puede ser 700 grados. O sea, en ese caso no tendríamos mucho tiempo, ¿verdad? Pero así es como podemos ir analizando o utilizando estas gráficas y así es como vamos a encarar
este ejercicio. Lo más complicado es la parte A. La parte A no es tan simple de resolver y van a ver enseguida por qué. Estos son los datos que nos da el ejercicio, ¿verdad? Y la excentricidad en realidad es 1 centímetro, no 2 centímetros. Tenemos los datos de geometría de la sección, podemos calcular los radios de giro, la carga, que es 20 toneladas, la longitud de pandeo, que es simplemente 300, ¿verdad? Porque tenemos el pilar articulado, 300 centímetros de longitud, que más o menos es la altura normal de un nivel en un edificio, ¿verdad? Una altura de 3 metros sería una altura estándar. Tenemos el sigma de afluencia, el sigma de proporcionalidad y el módulo de elasticidad del acero a una temperatura de 0 a 200, ¿verdad? Esto es 0 a 200, es 2 millones de kilogramos por centímetro cuadrado. A partir de ahí ya va disminuyendo en función de la temperatura del elemento. Y de vuelta, vamos a analizar el pandeo así mismo como hicimos en el ejercicio anterior. Pandeo en el eje XX, que va a ser un pandeo en flexión compuesta, y pandeo sobre el eje Y, que va a ser un pandeo en flexión simple, en compresión simple. Una cosa que me olvidé de leer es esta de acá. Observación. No sé por qué puse observar. El material en el régimen elástico sigue la curva de pandeo de Euler y en el régimen inelástico la fórmula del módulo tangente. Y probablemente no se acuerden muy bien, para eso también les iba a mostrar la teoría. ¿Cuál es la fórmula del módulo tangente? La fórmula del módulo tangente hacía lo siguiente, ¿verdad? La fórmula del módulo tangente, acá está. Si acá en el régimen elástico tenemos la curva de Euler, la fórmula del módulo tangente era una curva tal que una parábola de segundo grado, ¿verdad? Una función de lambda al cuadrado, con tangente horizontal acá en el punto inicial y que ahí se encuentra con la curva de Euler, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a conocer tres condiciones de esta parábola. Nosotros conocemos este punto de la parábola, conocemos este punto de la parábola y conocemos la condición de que la tangente horizontal, la tangente inicial es horizontal. Eso se da por la condición que está explicada acá en el gráfico, que el módulo elástico se vuelve nulo, ¿verdad? Entonces, así se define la fórmula del módulo tangente, con este punto y con la condición de que la tangente es horizontal. Eso ya nos permite determinar la fórmula de la parábola en ese tramo que nos va a dar la tensión crítica. Simplemente para que se acuerden de cómo utilizar esa fórmula. Entonces, tenemos para el pandeo sobre el eje X, tenemos esta situación, ¿verdad? Tenemos las esbeltez, 59,52 en realidad no es centímetros, la esbeltez es adimensional. 59,52 y podemos determinar una lambda límite inicial, ¿verdad? Ahora, hay que tener mucho cuidado con esta lambda límite, ¿por qué? Porque si el módulo de elasticidad cambia, también cambia lambda límite. O sea, yo básicamente acá calculé una lambda límite inicial. Con el módulo de elasticidad inicial, con 2 millones, vamos a tener una lambda límite de 83,96, también adimensional, ¿verdad? O sea, esa va a ser nuestra lambda límite inicial. Pero les digo de vuelta, hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque el módulo de elasticidad puede cambiar. Pero vamos a hacer esto como una hipótesis inicial, ¿verdad? Vamos a asumir que inicialmente lambda límite es 83,96. Entonces, nuestra esbeltez de 59,5, que sí es constante, ¿verdad? Este 59 no va a cambiar, porque esto es geometría. Esto no tiene nada que ver con, no tiene nada que ver con las propiedades del material, ¿verdad? Esbeltez es simplemente longitud de pandeo sobre radio de giro. Entonces, el 59 no va a cambiar. Lo que puede cambiar es nuestra lambda límite. Pero inicialmente entonces vamos a estar en el régimen inelástico, ¿verdad? Vamos a estar por acá, en la zona donde la tensión crítica está dada por la fórmula del módulo tangente. Entonces, básicamente, lo que vamos a tener que hacer es definir la ecuación de esta parábola. Lo bueno es que conocemos dos puntos. Conocemos este punto de acá, conocemos este punto de acá,
y sabemos que su tangente inicial es horizontal. Entonces vamos a utilizar esas tres condiciones para definir la ecuación general de una parábola, ¿verdad? Ustedes saben que la Ok. ecuación general es esta. Sí, decime. Lambda, ¿qué es? O sea, ¿qué es lambda Lambda es la límite? del test. Y lambda límite era el límite entre el pandeo elástico y el pandeo inelástico, ¿verdad? ¿Se acuerdan acá de la teoría que hay un límite a partir del cual le llamamos elástico al pandeo y antes del cual le llamamos inelástico al pandeo? ¿Se acuerdan de esto? Es resistencia 1 también. En el pandeo elástico asumimos que la tensión de pandeo está dada por la fórmula de Euler, ¿verdad? Y en el pandeo inelástico hacemos distintas hipótesis. A veces decíamos que era una línea recta. En este caso les digo que está dada por la fórmula del módulo tangente. Ok, ¿Te ok. acuerdas? ¿Te acuerdas? Este punto acá, este punto está definido por lambda límite y la tensión de proporcionalidad. Y, y este punto acá está definido por la tensión de fluencia y es el T0, ¿verdad? Esos son los dos puntos que conocemos. Y aparte tenemos la condición de que la tangente inicial es horizontal. Fíjense que aunque esto no tenga, a primera parece que esto no tiene nada que ver con el método Omega, ¿verdad? Pero, ¿dónde es que esto tiene que ver con el método Omega? Tiene que ver con el método Omega porque necesitamos definir omega. Omega es sigma de compresión admisible sobre sigma de pandeo admisible, ¿verdad? Y yo de alguna manera tengo que determinar este sigma de pandeo crítico, si es que mi tabla omega no está dada. En este caso la tabla omega no está dada. Entonces, yo debo de alguna manera determinar sigma crítico. ¿Cómo lo hacemos? Mediante esta teoría de pandeo que es incluso de resistencia 1 ya. Estamos utilizando esto. Euler en régimen elástico, módulo tangente en régimen inelástico. Eso vamos a hacer. La ecuación general de una parábola tiene esta fórmula, ¿verdad? Tres constantes, A, B, C, lambda cuadrado, lambda y la última sin la variable. Tenemos tres condiciones, que para lambda igual a cero, la tensión crítica es igual a la tensión de fluencia. Sabemos que la derivada en el punto inicial es igual a cero, porque la tangente es horizontal, y sabemos que para sigma igual a sigma proporcionalidad, lambda es igual a lambda límite, o para lambda límite, la tensión es igual a la tensión de proporcionalidad. Entonces ustedes pueden determinar las constantes acá y les va a salir lo siguiente. Les va a salir que B es igual a cero, les va a salir que lambda es igual a sigma, perdón, que C es igual a sigma de fluencia y que A es igual a esta expresión que ven acá. Simplemente un poquito de matemática y van a llegar, o sea, álgebra en realidad, y van a llegar a esta expresión. Fíjense que esto es una expresión general, ¿verdad? Yo no metí ni un número acá. ¿Por qué yo no metí lambda límite acá? Porque yo no estoy muy seguro de mi lambda límite. Yo no estoy seguro que lambda límite sea este valor, porque esto va a ir cambiando una vez que el pilar comience a estar en el incendio. Va a cambiar lambda límite. Entonces, dejo acá en función de lambda límite y no reemplazo el valor de lambda límite. Pero ya tengo la ecuación que me da el sigma crítico, ¿verdad? Entonces, ahora sí puedo definir omega. Puedo definir omega como sigma de fluencia, esto es sigma admisible a la compresión, sigma de fluencia, dividido sigma crítico. Y como el ejercicio no nos da ni de seguridad, entonces tampoco dividimos esto por coeficiente de seguridad, ¿verdad? Si no, estaría indicado. Entonces tenemos esta expresión que está acá. Sigma fluencia sobre sigma fluencia menos 700. Este 700 salió de sigma proporcionalidad menos sigma fluencia. Eso es menos 700. Sobre lambda límite al cuadrado por lambda cuadrado. Tenemos definido nuestro omega, ¿verdad? Esto se parece un poquito a lo que hicimos la clase pasada, cuando determinamos la tabla omega de un material. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Alguna consulta?
Bueno, espero que sí. Ahora, una vez que yo tenga definido mi coeficiente omega, puedo irme a aplicar la expresión para el pandeo en la flexión compuesta, ¿verdad? Que es esta. Sigma de fluencia mayor o igual a omega por n sobre a más beta por m sobre el módulo elástico. O sea, 3500 es mayor o igual a lo que hice acá, es la misma expresión de omega, o sea, es esta misma expresión, simplemente dividí todo por 3500, entonces quedó como 1 sobre 1 menos 0,2 lambda cuadrado sobre lambda límite al cuadrado. Quedó así, pero es la misma expresión. N sobre A, 20.000 sobre 34, más 0,90, que es nuestro coeficiente beta, por momento, que es simplemente P por excentricidad, ¿verdad? 20.000 por 1, dividido el módulo elástico, que es 14,4. ¿Y qué puedo despejar de acá? Yo de acá puedo despejar el lambda límite, ¿verdad? Porque la esbeltez también sé. Yo sé que mi esbeltez vale 59,52. 59,52. Entonces, despejo mi lambda límite y yo sé que el lambda límite es pi cuadrado por e sobre sigma proporcionalidad, ¿verdad? Y si quiero lambda límite cuadrado, entonces esto va a ser igual a pi cuadrado por e sobre sigma de proporcionalidad. Va a ser esto, ¿verdad? Entonces, yo reemplazo lambda límite cuadrado por su expresión y despejo el módulo de elasticidad que yo necesito para resistir la carga. 272.000. Está genial. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Cómo despejé este módulo de elasticidad? Profe, Sí, Sí, claro que sí, sin problema. esa relación de W es igual a sigma de fluencia sobre sigma crítico, ¿es solo este problema o siempre pasa? No, esta es la definición general del coeficiente omega, ¿verdad? Eso es lo que está acá en las diapositivas en la página no sé cuánto. Pero fíjate que esa es la definición general del método omega o del coeficiente omega. Sigma admisible a compresión dividido sigma crítico. Y si el coeficiente de los dos es igual a 1, entonces queda como esto. Omega es sigma de fluencia sobre sigma crítico, que es el caso de nuestro ejercicio, ¿verdad? Cada de esta definición yo tomé la definición del coeficiente omega. 3500 sobre el valor que yo obtuve para sigma crítico. Este valor de sigma crítico está dado por el análisis del pandeo que yo hice acá, ¿verdad? Concluimos que suponemos inicialmente que va a estar en régimen inelástico, determinamos la ecuación de esta parábola, conseguimos esta expresión, reemplazamos los datos. Finalmente, lambda es conocido, es la esbeltez de nuestro pilar, que es 59, algo, y lambda límite cuadrado es simplemente pi cuadrado por e sobre sigma de proporcionalidad, que también es conocido. Entonces, en toda esta expresión que yo tengo acá, e es mi única incógnita, ¿verdad? Y simplemente despejé e. Eso se hizo a partir de acá para acá, simplemente despejé el valor del módulo que yo necesito para que mi estructura pueda resistir la carga. ¿Se entendió ahora? ¿Alguna consulta sobre esto? Pero eso no va a funcionar, por ejemplo, si yo saco mi W por interpolación y después intento despejar el sigma crítico, ¿verdad? Ahí no me va a salir eso. El problema es que las tablas de omega, las tablas de W, están hechas para un cierto módulo de elasticidad. Pero en este caso nosotros no sabemos cuánto vale el módulo de elasticidad, ¿verdad? Nosotros sabemos que inicialmente vale 2 millones. Pero lo que nos pregunta el ejercicio es hasta qué temperatura podemos irnos. Entonces ya no es válida cualquier tabla de omega que vos tengas. Puede que vos tengas una tabla de omega para el acero. El problema es que tu acero ahora está a 600 grados y el modo de elasticidad es distinto. Entonces ya no vale esa tabla omega que podrías tener. Por eso es que en este caso tampoco el ejercicio nos da una tabla omega. No nos da porque no es aplicable cuando cambia la temperatura. ¿Entiende? Por eso es que nosotros debemos
escribir nuestra propia expresión para omega en este caso, porque no tenemos una tabla para cada temperatura. Si tuviéramos una tabla para cada temperatura, ahí sí podríamos utilizar la tabla correspondiente, ¿verdad? Pero como no la tenemos, tenemos que escribir esto en función de una expresión que sea capaz de considerar que el módulo de elasticidad cambia. Y eso hacemos acá con lambda límite. Al dejar lambda límite, yo dejo la posibilidad de cambiar mi módulo de elasticidad. ¿Se entiende? Sí, gracias. Ok, bueno, nos queda una última comprobación que hacer. Yo puedo con este módulo de elasticidad que me salió, puedo calcular el lambda límite real, ¿verdad? Puedo calcular lambda límite con la expresión que conocemos. Acá, calculamos lambda límite y me sale 30,96. ¿Qué les dice esto a ustedes? Nuestra esbeltez es 59,52 y nos salió lambda límite igual a 30,96. ¿Qué podemos concluir a partir de esto? Que falla. Que en realidad nuestro pilar no está en el régimen inelástico, ¿verdad? En realidad nuestra esbeltez es mayor a lambda límite. Nuestra esbeltez es 59, algo y lambda límite para este módulo de elasticidad es 30,96 nomás. Entonces no es correcta nuestra hipótesis de que el pilar está en régimen inelástico. Por eso es que le dije que hay que tener mucho cuidado con este lambda límite inicial que yo de alguna manera calculé acá para tantear inicialmente que va a estar en régimen inelástico. Yo esto calculé simplemente para tener una idea aproximadamente de dónde está el lambda límite. Inicialmente, como esto era más alto que mi test, yo asumí, bueno, el pilar va a estar en régimen inelástico. Pero fíjense que eso cambió. Si es que el pilar realmente estuviese en una temperatura entre 0 y 200, sería válido eso. El pilar estaría en régimen inelástico. Ahora, lo que pasa es que la temperatura subió tanto que el módulo de elasticidad bajó y se invirtió esta relación. Lambda límite comenzó a estar por debajo de 59. Entonces, debemos resolver esto nuevamente, considerando ahora que sí está en el régimen elástico. ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar únicamente nuestra expresión para sigma crítico, ¿verdad? Porque aparte de eso no cambia nada. No cambia la test, no cambia el problema, no cambia nada. Cambia simplemente la definición de sigma crítico. Entonces, no es válido esto porque en realidad el pilar no está con una esbeltez menor a 30. Así que vamos a hacer esto nuevamente. Vamos a definir nuevamente nuestro coeficiente omega de la misma manera, pero ahora sigma crítico va a estar dado por la ecuación de Euler. Acá, este sigma crítico, en lugar de estar dada por la fórmula del módulo tangente, esto va a ser pi cuadrado por e sobre lambda cuadrado. Vamos a asumir que está en el régimen elástico. Entonces, el coeficiente omega toma esta expresión, donde lambda es conocido, ¿verdad? Lambda vale 59,25 para nuestro pilar. Entonces, esto queda finalmente una expresión así, y de vuelta aplico mi expresión para la fricción compuesta. Resuelvo todo, determino el módulo de elasticidad y me sale lo siguiente. Me sale un módulo de elasticidad de 328.445 para poder resistir la carga. Y con este lambda, con este módulo de elasticidad obtenido, calculo lambda límite que sale 34. Y como 34 es menor a 59,25, ahora sí está ok, ¿verdad? Es cierto que estamos en el régimen elástico para este caso. Entonces ahora sí ya tenemos nuestro módulo de elasticidad real que necesitamos para resistir la carga. Fíjense que inicialmente nosotros obtuvimos 272.000. En realidad esto ya no podía resistir porque estaba en el régimen elástico, no en el inelástico como estábamos asumiendo. En realidad necesitamos este módulo de elasticidad para poder resistir la carga que actúa en el pilar. Entonces, si yo necesito un módulo de elasticidad de 328.000,
podemos irnos a nuestra curva y ver cuál es la temperatura, ¿verdad? Y el único problema es que esta curva no tiene indicado, pero sería por acá aproximadamente. Y vamos a asumir que esto sigue como una línea recta, entonces la temperatura va a ser 1100 grados aproximadamente. Vamos a ver enseguida. Pero la temperatura para que el pilar no pandee sobre el eje X va a ser aproximadamente 1100 grados y algo. Vamos a ver enseguida el valor exacto. Pero se entiende lo que calculamos hasta ahora. Para que el pilar no pandee, podemos tener 1100 grados aproximadamente en el, en el eje XX. O sea, para que no pandee en el eje XX podemos tener esa temperatura. Eso se calcula simplemente asumiendo que la gráfica sigue recta, ¿verdad? Como nuestra figura terminó acá, entonces simplemente toman la pendiente de la recta, ven cuánto más se va y calculan la temperatura correspondiente al modo de elasticidad que tenemos. Pero ustedes conocen este punto, ahora tenemos uno que está un poquito más para acá y pueden calcular también la temperatura que le corresponde. O sea, sería lo siguiente. Sería una temperatura de 891 grados, la que podemos tener para que no pandee en el, en el eje X. Bueno, un poco la figura nuevamente. No, eso ¿No es parece? 191 grados desde que empieza a caer la recta. Sí, hay que sumarle 200, ¿verdad? O sea, ahí hay un pequeño error. 891 desde que comienza a caer. O sea, estos serían en realidad, serían más 200. 1091,5 grados Celsius podríamos tener para que el pilar no pandee en... Ah, bueno, está lo escrito ahí abajo. Disculpen, no vi. 1091 grados Celsius podríamos tener para que el pilar no pandee en el eje X. Y eso, si nos vamos a nuestra curva de incendio, corresponde a un tiempo de aproximadamente 180 minutos. Si vamos a esta curva, vemos acá 1040, 1110, entonces aproximadamente puede estar por acá. Bueno, yo asumí que estaba por ahí, ¿verdad? Pues estaba cerca del 1110. Pero aproximadamente 180 minutos para que el pilar no pandee en el eje X. Ahora, esto es solamente el eje X. Todavía nos falta el análisis del pandeo en el eje Y, ¿verdad? Que por suerte es un poquito más fácil que el análisis del pandeo en el eje X porque ya no hay flexión compuesta. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Calculo la del test, que es muy alta, entonces inicialmente ya asumo que va a ser en régimen elástico, ¿verdad? Defino mi coeficiente omega como sigma de fluencia sobre sigma crítico, donde sigma crítico está dado por Euler, porque yo asumo que va a estar en régimen elástico. Vamos a comprobar después si está bien o no. No importa. Aplico la ecuación del método omega para la verificación del pandeo, que me dice que sigma de fluencia tiene que ser mayor o igual a omega por n sobre a, donde E es mi única incógnita, ¿verdad? Despejo el valor del modo de elasticidad, me sale 580.811,5 kilogramos por centímetro cuadrado de módulo de elasticidad necesito para resistir la carga y evitar el pandeo en el eje Y. Con este modo de elasticidad tengo un lambda límite de 45,25. Está bien entonces, ¿verdad? Estoy en el régimen elástico. Si mi lambda es 98 y lambda límite es 45, está ok. Estamos realmente en el régimen elástico. Con esto yo puedo calcular omega y simplemente comprobar mi estructura si es que resiste, ¿verdad? Eso fue lo que también hice acá en el caso anterior. O sea, simplemente acá calculé omega, porque ahora como ya conozco E, puedo obtener el valor numérico. Volví a verificar y me salió 3.479 menor a 3.500. O sea, está ahí al límite, está verificando, está ok. Eso mismo volví a hacer acá. Calculé omega y volví a meter en esta ecuación para ver si realmente verifica. Una doble verificación de mis resultados, ¿verdad? Entonces, el mínimo para que no pandee en el eje débil, 580.000. De vuelta, calculo la temperatura a la cual esto corresponde, que es 956,90 grados Celsius. Y tomo esta temperatura, me voy a la curva de incendio, para una temperatura de 900 y algo grados,
Vamos a estar aproximadamente, bueno, yo puse 120 minutos. Parece que es un poquito menor, ¿verdad? Pero por el orden de 120 minutos de tiempo hasta que el pilar colapse durante un incendio. Entonces, finalmente, la respuesta, si nosotros queremos que no pandee sobre ninguno de los dos ejes, entonces la temperatura máxima va a ser 957 grados y van a ser 120 minutos de tiempo aproximadamente hasta que se dé el pandeo en un incendio como el que se muestra en la curva, ¿verdad? ¿Se entendió este problema? Es bastante interesante, ¿verdad? Es interesante porque tiene estas cuestiones como el problema que tuvimos acá en el primer ítem. Asumimos que es inelástico y finalmente no fue y tuvimos que volver a hacer. O sea, se necesita bastante concepto y sobre todo conocer la definición del coeficiente omega. Ustedes no siempre van a tener las tablas omega a su disposición en todos los ejercicios. A veces algunos ejercicios requieren que ustedes conozcan esta definición del coeficiente omega. Así que memorícense bien esto. Omega es sigma admisible a compresión sobre sigma admisible crítico. Y si no hay coeficiente de seguridad, entonces esto es directamente sigma de fluencia sobre sigma crítico. O si no, si fuera el primer caso, si hubiera coeficiente de seguridad, ambos estarían divididos por su respectivo coeficiente de seguridad, ¿verdad? Pero esa es la definición del coeficiente omega. Memorícense muy bien esa definición y siempre van a poder utilizar esta verificación de pandeo del método omega. ¿Está bien? Excelente, profe. ¿Este PDF dónde está? Creo que no está publicado en el aula virtual, porque ayer de noche no me preparé esto. Voy a enviarlo después para que tengan. Dale, gracias. Ok, de nada. ¿Alguna consulta sobre esto? ¿O podemos ir a las consultas del trabajo práctico si es que ya hay? Consulta el parcial que yo tengo, profe. Ya están las notas, todavía no, ¿verdad? Creo que todavía no se publicaron, pero El entre... segundo parcial Ah, ok. Sí, que va a pueden hacer salir. también, no hay ningún problema. Las notas del primer parcial se van a publicar entre hoy a la noche y mañana ya deberían estar. Entonces, si son consultas nomás ya, lo que voy a hacer, voy a llamar la lista para que ya se puedan ir los que no tienen consultas y el resto se queda a hacer las consultas que tengan, si les parece bien. Dale.